Entonces vamos a ver ejemplos para valor absoluto con desigualdades. Ejemplo 1. Resolver la desigualdad. Valor absoluto de x menos 1 menor que 3. Primero lo que tenemos que hacer es escribir la desigualdad correspondiente a este valor absoluto según la definición que vimos. Donde la solución implica escribir la desigualdad, que nos quedaría x menos 1 va a tener valores entre menos 3 y 3. Entonces, para resolver una desigualdad dijimos que tiene 3 lados. En medio vamos a dejar a mi variable x y vamos a quitar este menos 1 de aquí. Entonces, para ello vamos a sumar más 1 en los 3 lados. Al sumar aquí nos deshacemos del menos 1 y al sumar en estos vamos a agregar ahí valores. Entonces nos queda menos 3 más 1 menor que x menos 1 más 1 menor que 3 más 1. Entonces estos dos se cancelan. De este lado me queda menos 2 menor que x menor que 4. Y esta es la solución. En el intervalo, de solución, tenemos corchetes redondos. La posible solución de x para esa desigualdad es desde menos 2 hasta 4. Vamos a ver, veamos un ejemplo 2. Resolver la desigualdad. Valor absoluto de x mayor que 2. ¿Sí? Entonces, escribimos esto en una desigualdad quitando el valor absoluto. Cuando es mayor que, dijimos que esto nos va a quedar como dos desigualdades, x mayor que 2, o bien x menor que menos 2. Entonces, esta solución, como tenemos dos desigualdades, este valor absoluto nos da dos desigualdades, vamos a tener también dos intervalos de solución. Entonces, los intervalos de solución van a ser x mayor que 2, infinito, unión x menor que menos 2, es decir, desde menos infinito hasta menos 2. En general esto se escribe al revés, pero bueno, así es válido también. Entonces, para el valor absoluto mayor que, eso se quita el valor absoluto y se escribe como dos desigualdades. Y para el valor absoluto menor que, esto es una desigualdad de 3 lados. Veamos un tercer ejemplo. Resolver la desigualdad. Cero menor que valor absoluto de x menos 2 menor o igual que 7. Una desigualdad de valor absoluto que está así en dos partes. Esto es lo mismo que decir que tenemos dos desigualdades, que 0 es menor que el valor absoluto de x menos 2 y que el valor absoluto de x menos 2 es menor o igual que 7. Para el primer caso, cero
menor que x menos 2 se cumple o es verdadero para todo real x excepto ¿cuál? Excepto x igual a 2. Si x igual a 2, esto es igual a 0, ¿sí? Y no se cumple esta desigualdad. En el segundo caso, este de aquí, se tiene que menos 7 menor que x menos 2 menor o igual que 7. Esta desigualdad la podemos escribir así, habíamos dicho. Entonces, si dejamos la x en medio sola como corresponde, nos quedaría, tendríamos que sumar un 2 a toda la desigualdad. Nos quedaría menos 5 menor o igual que x menor o igual que 9. O bien, como tenemos menor o igual que, este intervalo sería desde menos 5 hasta 9. Así un intervalo cuadrado. Entonces, el conjunto de números reales x que satisface estas dos soluciones, este intervalo y todas las x excepto el 2, constaría de todos estos números, básicamente, excepto el 2. Entonces, la solución expresada como una unión de estas dos soluciones sería el siguiente intervalo. Entonces, la solución deberá ser la unión de estas dos soluciones. Dando desde menos 5 hasta 2, porque tenemos que entonces de este intervalo excluir el número 2. Entonces iríamos desde menos 5 hasta el 2. Incluimos el menos 5, pero no incluimos el 2, por eso tenemos paréntesis redondo. Unión con desde 2 hasta 9, pero nuevamente sin incluir el 2. Desde 2 hasta 9, incluyendo el 9. Entonces, en la recta numérica estaríamos diciendo, aquí está el menos 5, 0, 2, 9. Que nuestra solución va desde menos 5 hasta menos 9, pero como excluimos el 2, aquí tenemos paréntesis redondo y aquí también, en torno al número 2, que no es parte de la solución. Entonces mi solución es todo este intervalo y todo este intervalo. Entonces vamos a hablar ahora de gráficas. Que es un concepto que se utiliza mucho en cálculo y realmente en todas las áreas, o sea, en cualquier área, desde política, sociología, hasta ingeniería, matemáticas, estadística, vamos a encontrar siempre gráficas, ¿sí? Distintos tipos de gráficas. La gráfica, por ende, es la llamada, se compone de dos líneas rectas y es la llamada plano cartesiano. Que todos conocemos, son dos líneas rectas que su punto de intersección se conoce como el origen o cero. Esta línea se conoce como
la línea de las X, de las abscisas, o bien la coordenada X. Esta otra línea se conoce como la ordenada o coordenada Y. Y bueno, cualquier punto en el plano cartesiano, este punto P, pues está descrito por sus dos coordenadas, su coordenada X y su coordenada Y, que voy a llamar aquí A y B. Su valor en la coordenada de las X es A, su valor en la coordenada de las Y es B. Entonces cualquier punto en el plano cartesiano está descrito de esta manera, como este intervalo A, B. ¿Qué más podemos decir del plano cartesiano? Pues que se compone de 4 cuadrantes, como vemos ahí, ¿no? Dos líneas que se cruzan, tenemos el origen, este es el cuadrante número 1, este es el número 2, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Para el cuadrante número 1, los valores de A, ¿sí? Para este punto, tenemos valores de A mayores que 0. Para X, valores de B también son mayores que 0. En el cuadrante 2 tenemos valores de A que son menores que 0, valores de X menores que 0. De B siguen siendo positivos, mayores que 0. Y acá abajo vamos a tener de este lado valores de A mayores que 0, pero B menores que 0, la Y es negativa. Y A menor que 0, B menor que 0 en este cuadrante. La distancia entre dos puntos en el plano. Entonces supongamos que estamos ahí en este cuadrante, que tenemos aquí un punto 1, que va a tener su coordenada X1 y su coordenada Y1. Y acá tenemos el punto 2, que tiene su coordenada X2 y Y2. Y cuando hablo de distancia, hablo de ese trayecto. Esta es la distancia entre los dos puntos. ¿Qué podemos decir de esa distancia entre esos dos puntos? Podríamos trazar aquí de manera perpendicular una línea y aquí otra. Y obtendríamos este otro punto. ¿Qué coordenadas tiene? Ese tiene coordenadas X1, puesto que tiene la misma coordenada que este punto. Coma. ¿Y qué coordenada Y tiene? Tiene la Y2. X1, Y2. Esas serían las coordenadas de ese punto. ¿Y quién encontró la manera de calcular esta distancia? Pues fue Pitágoras. Él encontró que trazando este triángulo era posible encontrar la distancia entre estos dos puntos. Distancia al cuadrado y va a ser igual al valor absoluto entre x2 menos x1 al cuadrado más la distancia entre y2 menos y1 al cuadrado. Perdón, y2 aquí abajo. Es decir, la distancia entre el punto P1 y P2 sería igual a la raíz cuadrada de esto. Sería igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado.
Por ejemplo, si P1 es el punto menos 2,3 y P2 es el punto 4,5, pues la distancia entre esos dos puntos sería igual a la raíz cuadrada de x2. x2 vale 4, menos x1 que vale menos 2 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. y2 sería 5 y y1 3. 5 menos 3 al cuadrado. Raíz. Y esto nos daría una distancia de 2 veces la raíz de 10. ¿Sí? Simplificando eso. El punto medio de un segmento. Entonces, tenemos aquí un segmento de recta que va desde el punto P1 hasta el punto P2. Su punto medio estamos hablando de un punto a la mitad, digamos el punto M. Entonces el punto medio sería, podríamos escribir como x1 más x2 sobre 2, ¿sí? Es el punto que tiene esas coordenadas. Sería y1 más y2 sobre 2. Es el punto que tiene estas coordenadas. Entonces, a ver, la distancia desde el punto P1 hasta M, la distancia de aquí hasta aquí, vemos que es exactamente la misma distancia que desde el punto M hasta el punto P2. Sería igual la distancia desde el punto M hasta el punto P2. Y la distancia desde P1 hasta P2 sería la suma de estos dos tramos también, pudiéramos verlo así, la distancia de P1, M, más la distancia desde M hasta el punto 2. Entonces, a ver, según la definición de Pitágoras, la distancia desde el punto P1 hasta M nos quedaría como la raíz cuadrada de x1 más x2 sobre 2 menos x1 al cuadrado más sería y1 más y2 sobre 2 menos y1 al cuadrado. Simplificando esto, tenemos aquí el 1 medio al cuadrado y aquí también el 1 medio al cuadrado. Si lo sacamos de la raíz, queda como 1 medio. 1 medio de la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Nos sería igual a 1 medio la distancia del punto 1 al punto 2, ¿sí? Es 1 medio y esta quedamos que era pues la distancia desde el punto 1 al punto 2. A esta habíamos llegado. Vamos a llegar a lo mismo si partimos de aquí para encontrar la otra parte, ¿no? La distancia desde M hasta P2. La distancia desde M hasta P2 sería igual a la raíz de x2 menos x1 más x2 sobre 2 al cuadrado más y2 menos y1 más y2 sobre 2 al cuadrado.
Y esto nuevamente puedo sacar el 1/2. Me quedaría la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y esto nuevamente es 1/2 de la distancia del punto P1 al punto P2. Es decir, la distancia total nuevamente desde P1 hasta M. Estamos viendo que es la distancia igual a la distancia entre M y el punto 2. Y si sumamos estas dos, lo que obtenemos es 1/2 más 1/2 una vez la distancia desde el punto 1 hasta el punto 2. Las coordenadas del punto medio entre estos dos puntos, P1 de menos 2,2 y el punto 2 de 4,5, ¿cuáles serían? Serían simplemente la coordenada X, sería x1 más x2 sobre 2. Eso sería menos 2 más 4 sobre 2. Y eso nos va a quedar menos 2 más 4 es 2 sobre 2 es 1. Y la coordenada Y sería Y1 más Y2 sobre 2. Que eso sería 2 más 5 sobre 2 y sería igual a 7/2. Entonces el punto medio tendría coordenadas 1,7/2. El punto medio entre estos dos puntos. Entonces, a ver, una gráfica va a ser cualquier conjunto de puntos X, Y que estén situados en el plano cartesiano. Entonces, si queremos trazar una gráfica, de esta función y igual a 1 menos 1/8 de x cúbica. ¿Cómo vamos a trazar la gráfica en el plano cartesiano de esta función? Pues para trazar la gráfica lo que hacemos es asignar valores a x y encontrar los valores de y. Correspondientes a esas x. Entonces lo que hacemos es construir una tablita. Decimos aquí van las x y aquí van las y. Para cuando x vale menos 3, sustituyo el valor aquí en la x, menos 3 al cubo, sobre 8, y se lo resto a 1. Entonces, ¿qué me va a dar? Me da 35 octavos. Sustituyo el valor de x menos 2 y encuentro el correspondiente y, que me va a dar 2. Con el valor de x menos 1, voy a tener 9 octavos. Cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale 1, y vale 9 octavos. Cuando x vale 2, y vale 0. Si x vale 3, y vale menos 19 octavos. Y así sucesivamente. Y con estos puntos, ¿qué voy a hacer? Con estos puntos voy a construir la gráfica en el plano cartesiano. Entonces, al graficar estos datos nos va a dar algo de esta manera. Entonces en x 0, y vale 1. Cuando x vale 0, y vale 1, este sería el 1.
Cuando y vale 0, x vale 2. Aquí tendríamos el 2, ¿no? 1, 2, 1. Entonces esta de aquí, esta curvita, es la gráfica de mi función. Entonces para dibujarla únicamente hay que darle valores a la variable x para encontrar la variable y. Cuando tenemos gráficas de funciones, vamos a encontrar el concepto de simetría. Y vamos a hablar de funciones que tienen, su gráfica tiene simetría. Y podemos hablar de distintos tipos de simetría. Está la simetría con respecto al eje Y. Esta cuando decimos que la encontramos, cuando se cumple si x, y menos x, y están en la gráfica. Entonces, ¿cómo se ve este tipo de simetría? Estamos hablando de una gráfica, por ejemplo, de este tipo, ¿no? Donde este va a ser el punto x, y ese mismo punto, pero en la coordenada menos x, y, también lo tenemos en la función, en la gráfica. Esta es una gráfica que tiene simetría, es decir, simetría significa que es igual. Si lo partimos por la mitad, este lado es igual a este, pero opuesto. Podemos hablar de simetría, este es en el eje Y, con respecto al eje X. Y esto ocurre si x, y x, menos y están en la gráfica. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Pues una gráfica, digamos así, simétrica, ¿sí? Tenemos este punto y este punto. Este sería el punto x, y tenemos para esa misma y negativa y la misma x sería x, menos y. Y el tercer tipo de simetría es con respecto al origen. ¿Cómo se ve la simetría con respecto al origen? Una gráfica de este tipo. Es simétrica, pero no sobre y, no sobre x, sino con respecto al origen. Entonces, ¿cuándo ocurre esta? Sí. X, y menos x, menos y están en la gráfica. Entonces, esta simetría en el origen, simetría con el eje X, simetría con el eje Y. Entonces, estoy hablando ahorita de simetría de la función en su gráfica, lo podemos ver en su gráfica, pero también podemos encontrar esta simetría en la función. Entonces, la primera simetría, la del eje Y, la podemos detectar si al sustituir en la función menos x, donde está la x, obtenemos una ecuación equivalente. Entonces, sí, al sustituir
menos x por x, obtengo una ecuación equivalente. Sería con respecto a y. Con respecto a x, si al sustituir menos y por y, obtengo una ecuación equivalente. ¿Y qué pasa con el origen? Pues con respecto al origen, sí, al sustituir menos x, menos y, las dos, por x, y, obtengo una ecuación equivalente. Entonces eso lo podemos ver en la gráfica, pero también lo podemos ver directamente en la función. Entonces ahora vamos a ver este ejemplo. Dice x es igual a el valor absoluto de y menos 2. Y la pregunta es, ¿posee simetría? Queremos saber si esta ecuación posee simetría. Entonces, ¿cómo podríamos saber si eso es así? Bueno, pues dimos 3 criterios, ¿no? Para saber, sin graficarla, si la ecuación tiene simetría. Pudiéramos darle valores a x, encontrar y y graficarla. Pero sin graficar también podemos hacer aplicando los criterios que describimos. Es decir, el criterio 1 nos decía que va a tener simetría con respecto al eje y si al sustituir menos x en lugar de x, obtengo una ecuación equivalente, una ecuación que es igual. Entonces era con respecto al eje y, tendríamos que menos x es igual al valor absoluto de y menos 2. Esta ecuación debería ser equivalente a esta, pero no lo es, no es equivalente. Por lo tanto, esta ecuación no tiene simetría respecto al eje y. El segundo criterio, respecto del eje x, ¿cómo sabíamos si la función era simétrica respecto al eje x? Sustituíamos en lugar de la y, menos y. Entonces, sustituyendo, tenemos que x es igual al valor absoluto de menos y menos 2. ¿Esta ecuación es equivalente? Sí, es equivalente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la única diferencia? El signo de la y que está dentro del valor absoluto. Pero sabemos que el valor absoluto de y es igual al valor absoluto de menos y. Así que esta ecuación y esta son iguales, son equivalentes. Entonces, esta función, podemos decir, sin graficarla, sabemos que es simétrica con respecto al eje x. Y la tercera opción que teníamos era respecto al origen. ¿Y cómo sabíamos eso? Si era simétrica respecto al origen, al sustituir en la ecuación x y y por menos x y menos y. Entonces nos quedaría menos x es igual al valor absoluto de menos y menos 2. ¿Esta es una ecuación equivalente a esta? No, no lo es, porque aunque la parte del valor absoluto sí sería equivalente, esta parte no. Entonces no es equivalente. Entonces nuestra conclusión es que esta función sí es simétrica, pero únicamente con respecto al eje x. Y no respecto a los demás. Hasta aquí dejamos esta clase para continuar con circunferencia.